Hay dos clases de hombres: los que viven hablando de virtudes y los que se limitan a tenerlas. Soy el profe Lalo Soaligue y te invito a que recorramos huellas, senderos, autopistas, caminos, para encontrarnos con gente que está llena de virtudes. Recorramos juntos estos caminos de tizas. ¿Cómo estás? Damos inicio al programa de hoy, el cual nos encuentra viajando desde el norte del país hacia Mar del Plata. Vamos a trasladarnos para compartir caminos, experiencias, historias. Un largo recorrido para llegar a la ciudad de Mar del Plata, en donde nos vamos a encontrar con distintas historias en un congreso de supervisores, es decir, de personas que visitan escuelas, que acompañan unidades educativas, que conocen el día a día de lo que pasa en las aulas, desde Mar del Plata, desde la Feliz. Acompáñanos entonces a observar experiencias de aprendizaje en la provincia de San Juan, en la provincia de Santa Fe y de distintos lugares del país que con el trabajo cotidiano construyen, constituyen y luchan por una Argentina mejor desde la educación. Este congreso, realizado en Mar del Plata, donde participaron docentes de Buenos Aires, Cava, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, San Juan, Tierra del Fuego y una importante delegación de Salta, tienen como objetivo compartir experiencias y mejorar el sistema educativo. En el Teatro Auditorium de Mar del Plata comenzaba este encuentro de docentes con esta muestra artística de jóvenes de la ciudad feliz. Sanjuaninos contaron cómo educan en los albergues estudiantiles. Productora de diversos significantes. Los alumnos tienen 10 días de pernoctar en las escuelas por 5 de descanso, donde hay alumnos que no quieren regresar a sus hogares. Un gran vínculo y necesidad suple la escuela. Los alumnos permanecen en estas escuelas por razones de distancia, de transporte, condiciones geográficas, económicas y judiciales. Un día en el albergue comienza con un celador despertando a los niños. Momento de la higiene personal, el desayuno, el izamiento de la bandera, el inicio de las clases. Algunas escuelas son de jornada completa y otras de jornada extendida. Luego de las clases del almuerzo son atendidos por un celador. Ayudan a sus tareas pedagógicas un maestro celador. En la tarde trabajan los proyectos del hogar, juegan, se higienizan, cenan y a descansar. La territorialidad escolar trasciende en un edificio único, cultural, de encuentro, de relaciones, de vida, de esfuerzos para llegar a ella. Según Freire, si tuviéramos claro qué fue aprendiendo, entenderíamos con facilidad la importancia de las experiencias informales. Cuando los pequeños juegan, cuando trabajan los proyectos del hogar, cuando almuerzan, cuando bendicen la mesa, cuando extrañan a sus padres, todo eso va dejando en su ser un aprendizaje.
La pedagogía del territorio de cada escuela apunta a la reflexión sobre los aprendizajes que se vivencian, apropiando conceptos, contenidos curriculares, donde se realizan proyectos de medio ambiente, de agricultura, que los prepara para la vida futura. Según Cantero, el gobierno escolar consiste en un ejercicio de poder compartido, que acuerda con el contenido. Se trata de una relación que construye, que acumula. Para explayarme en esto, trabajamos el programa Libros para Aprender, un plan nacional. Se entregó un libro para cada alumno. Se realizaron capacitación para directores y maestros. Lo analizaron, lo cotejaron, el acercamiento a los contenidos curriculares, jurisdiccionales y NAP. Aportaron debilidades y fortalezas y la utilización para incluirlo en las planificaciones. Escolares. Visitamos las aulas de las diferentes escuelas. Leemos y nos leen. Compartimos, comentamos, disfrutamos. Qué felicidad nuestra cuando vamos a las escuelas más rurales y vemos que nuestros alumnos de primer grado ya saben leer. El escenario de las escuelas albergues se plasma su sentido, teoría y acción que las diferencia de las otras escuelas primarias. Bien, para continuar pensando estas intervenciones contextualizadas desde esta zona, yo tengo 16 escuelas, de las cuales algunas son rural, otras son rural aislada, que se diferencian por la accesibilidad y el lugar donde están ubicadas. Propuestas pedagógicas flexibles en todos los ámbitos, en lo curricular, en las estrategias, en los tiempos, que fortalecen el vínculo con las identidades culturales y las actividades productivas locales, donde se le dan las herramientas metodológicas para la formación de estudiantes en esa zona, para que puedan desempeñarse y avisorar su propio proyecto de vida. En las escuelas de contexto rural y rural aislada se implementaron diversas estrategias pedagógicas y socioemocionales con el fin de articular acciones para asistir y contener a los estudiantes con distintas trayectorias. Sonda, las distancias, el transitar en mulas, caminando muchos kilómetros para poder llegar a las escuelas. Se trabaja con distintos proyectos, como dijo acá mi colega, teniendo que ver con su contexto y con su espacio. Por ejemplo, agroturismo, forestación, tejido en telar, el uso medicinal de hierbas ancestrales, donde cada maestro desde su área apuntaló el desarrollo del mismo, respondiendo a la territorialidad y en las actividades productivas locales. Después de haber observado estas hermosas experiencias en San Juan, tarea realizada en los albergues en las zonas rurales, vamos a trasladarnos a Santa Fe para ver las experiencias de los docentes allí, en el norte santafesino, en nuestro litoral. Caminos, quédate con nosotros. Rojizas por las huellas del tanino, del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo, de un relumbrón de sapuca y perdido, cuando anunciaba el alba la mañana y una sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en las gargantas.
del Pedachero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresando en nombre de mi gente por la picada, por la picada. Quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores del Cachapé cruzando en el obraje, camino de la playa de Rollizo, y la bailanta de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo, del Pedachero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresando en nombre de mi gente por la picada, por la picada. El departamento 9 de Julio, en la capital, en la cabecera, está la localidad de Tostado. Allí se encuentra la unidad 1 de la delegación 1 de educación, y abarca más o menos unos 16.900 kilómetros cuadrados. La sede está en Tostado, y para movernos hasta las escuelas tenemos que llegar a recorrer 210 kilómetros, en los casos, o 160 o 90. Si bien a lo mejor algunas distancias parecen conocidas, familiares, que también ustedes pueden hacer, nosotros no tenemos muchos otros problemas que ya las chicas nos van a explicar y hacen difícil esta situación. Entre los años 1940 y 1962, ella se instaló en la Cuña Boscosa con ese vagón que fue adaptado como escuela. Todo dependía, por ejemplo, de una decisión política, obviamente, que se había dicho que había que llegar a todo el territorio santafesino porque los índices de analfabetismo superaban el 55%. Bueno, lo que hizo Ángela realmente dejó una impronta muy marcada en la educación santafesina, a tal punto que a través de la ley provincial, que ahí estaba el numerito 11.393, se designa el día de la docente rural y de la escuela rural al 9 de noviembre, que es el día del natalicio de Ángela Peralta Pino, la llamada maestra Caracol. Y nosotros nos llamamos los Caracoles de la 1. La escuela 942, ¿no es cierto? La escuela rodante Ángela Peralta Pino. Ángela Peralta Pino fue, como bien lo dijiste, de Alma, ¿no? Y después vamos a explicar por qué fue de Alma docente. Para hacer una pequeña reseña histórica tenemos que ubicarlo en el año 1901. Ella nace en Providencia, departamento de Las Colonias, y desde muy pequeña vivió en la ciudad de San Cristóbal. Así que es una san cristobalense, podemos considerarla una san cristobalense. Cursa sus estudios secundarios en San Cristóbal y se va a estudiar de maestra en la escuela normal en Rafaela de las hermanas Cosetini. Recordemos, hacer un paréntesis, ahí también en esa época estudiaba Rosita Siperovich también, ¿no? Eran compañeras de esas épocas. Bueno, por razones de la vida, Ángela Peralta Pino
en su último año prácticamente, cuando ya faltaba muy poco para recibirse, abandona la carrera, vamos a decir, o sea que ella no tiene su título docente, vamos a decir, y se traslada a las estancias de la zona de Tostado y comienza, ante la gran necesidad de los estancieros y de los peones, era que le pedían que comience a dar clase, y ella prácticamente, o sea, solo faltaba su título, y comienza a dar clase de oficio, vamos a decir, a todo lo que eran los peones, los hijos de peones. Eso corre hasta el año, tenemos que pararlos ahora, el año 1938. En 1938, en la ciudad de San Luis, se hace el primer congreso, uno de los primeros congresos pedagógicos nacionales. La delegación de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, encabezada en ese momento por Pío Pandolfo, plantea la provincia de Santa Fe ante la gran problemática del analfabetismo y de cómo poder llegar a esos lugares, el problema era llegar a esos lugares, plantea la necesidad de crear escuelas rodantes y se logra una ley nacional después de ese congreso para crear escuelas rodantes y flotantes. La provincia de Santa Fe toma esa ley nacional, se toma de la ley nacional que había sido propuesta por la provincia de Santa Fe y crea la primera escuela rodante, la 942, ¿no? 942, que en ese momento se llamaba la escuela José Antonio Álvarez Arenales. Ese era el nombre de la escuela 942. La fundan, la arman a través de un vagón de ferrocarril, le colocan ruedas para que pueda ser trasladada a través de los montes, la tiraban con caballos o tractores de la abeja. La gente lo va a ver porque hay imágenes. Hay imágenes, perfecto. Y había que nombrar una docente. El Ministerio de Educación en su momento toma el criterio que para nombrar docente de esa escuela rodante debía ser un docente de los Quebrachales, o sea, de la zona, Claro. de la zona inhóspita, que sea oriundo de ahí. Sí. Enseguida llega el nombre porque ella ya, dando clase en la zona, ya era muy conocida, vamos a decir, ¿no? Por su trayectoria docente. Llega esto al Ministerio de Educación y la convocan. Ella acepta, 1940 era. Ella acepta, su vida privada en ese momento estaba a punto de casarse, y define por irse con la escuela rodante, por eso de alma, vamos a decir, también dejó su vida privada, vamos a verlo, para dedicárselo a la docencia. Y ahí arranca la trayectoria de la escuela rodante, que dura hasta que ella se jubila en 1962. Esos 22 años, cada 2 o 3 años, recordemos que en esa época la escuela primaria era hasta tercer grado, ¿verdad? Entonces ella estaba 3 años en un lugar, trasladaban la escuelita, tirado por caballo o un tractor o lo que sea, y se iba trasladando por distintos lugares. Ahí nombra los Guasunchos, nombra varios lugares, más Santa Margarita. Toda esa zona era la zona de los Quebrachales y recordemos que era la época de la forestal. Exactamente. Toda zona abandonada por la forestal hoy, pero que en algún momento planteó la llegada del inglés y la toma de todo lo que daba la tierra, ¿no? Exactamente. Ella denuncia en sus libros, denuncia todo lo que era la explotación humana y que ella pensaba de que su escuela era la que iba a transformar la realidad porque él llevaba realmente cultura y llevaba lo que era todo el proceso educativo, ¿no es cierto?, en esa época. La anécdota es que ella le daba clase a sus alumnos sobre la escuelita, vamos a decir, y como los padres llevaban a sus hijos y esperaban que duraba la clase, los padres también recibían instrucción y educación abajo de la algarroba, vamos a decir, sentados sobre el suelo, vamos a decir. Así que muy humilde, o sea, su vida la dejó en esos 22 años en su escuela. Ella se jubila, sí, va a vivir a San Cristóbal. Ella fallece en el 3 del 8 del año 91. El 3 del 8 del año 91 ella fallece en la ciudad de San Cristóbal. Está sepultada en San Cristóbal. Ella no tuvo hijos, tuvo 2 hermanas. De esas hermanas hay herederos que aún viven todavía en la ciudad de San Cristóbal. Podemos decir de que en nuestro departamento San Cristóbal se la recuerda el jardín número 141 de San Cristóbal, lleva su nombre y se fue colocada cuando ella aún estaba en vida. Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco el verano
es como dueño del sitio y a veces demora en irse sin importarle el destino. Por eso es que aquella tarde, cuando bajó a la estación del lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido, y se quedó en el andén como asustada y con frío por ser mucha juventud pa' terreno tan arisco, a más mujer, buena moza y en pago desconocido. Y allí se quedó parada, en vago mirar perdido por querer disimular su temor a estar tan sola y sin saber el camino. Pero al momento nomás, las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y de pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita que hace mucho la esperaba triste en el medio del monte pa' que alegrara a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Cuando llegaron al rancho la noche, ya había encendido sus farolitos del cielo y el canto triste del grillo. Y fue por eso, tal vez, que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito, una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana, y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino, y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños que hace mucho la esperaba en la escuelita de campo clavada en Pampa del Indio. Y desde entonces su vida se hizo horcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho y armó con todos sus años aquel rancho para el alma con un letrero invisible que decía en letras de amor: aquí hay saber y cariño. Y fueron 30 los años, y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella no pudo tenerlos, porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear en la ventana de su rancho de cariño. La escuela le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedase soltera, porque precisaba intacto todo el amor que tuviera para entregarlo a los chicos. Y en eso de darlo todo, un tibio día recibió en una nota oficial algo que la estremeció. Después de mucho esperar, el consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio por su labor. ¿Era premio o era castigo? 1000 veces se preguntó. No se vaya, señorita. ¿Qué desea vivir aquí? Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manos que se agitaban sin ruido fueron únicos testigos de aquella amarga partida. Ella entraba en el olvido, allí dejaba sus años, allí dejaba su vida. La polvadera del sulky y manitos color tierra fueron su único homenaje en aquella despedida. Adiós, señorita Rosa. Adiós, maestra de campo. En usted a todos les canto los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra y expresa lo que yo siento, pero tan solo pretendo
o poner a tanto olvido mi simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos. ¿Es la educación un aula de clases? ¿O es más una experiencia, una aventura, un viaje? La educación es el aprendizaje de cosas buenas y útiles. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. A mi regreso de Mar del Plata, después de haber escuchado la ponencia de docentes de distintas partes del país, vuelvo convencido de que la escuela es ante todo para cultivar en los estudiantes valores morales y sociales y para transmitirles las actitudes fundamentales ante la vida. En este sentido, la escuela no solo no murió, sino que es irreemplazable. Y dada la crisis de la familia y la tiranía de los medios de comunicación, la escuela será cada vez, pero cada vez más necesaria. Gracias por haber compartido este camino. Y te invito a forjar tu camino y el camino común de una patria más justa, basada en los valores de aquellos que fundaron nuestra nación: el respeto, la familia, la educación, el trabajo, la solidaridad, el amor. Caminos. La educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que van a cambiar el mundo. Hasta la próxima. Gracias por compartir Caminos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hasta un próximo encuentro de esto que es Camino de Tizas. Don't know where we're gonna fly like you